Saludos a todos y todas, feliz y gran día para vosotros. Soy Juan Nguyen, seminarista de la Congregación de Misioneros del Verbo Divino. El sábado pasado, cuando repartíamos los bocadillos en la Plaza Nueva en Sevilla, un señor se me acercó y me pidió una chaqueta porque hacía mucho frío esa noche. Entonces le dije, ¿puede esperar un poco? Porque ahora viene una señora y va a darte una. Ella aparcó su coche y fue a ayudarnos a repartir las cosas a la gente. Yo le dije, un señor acaba de pedirme una chaqueta, vamos a darle una. Y me respondió amablemente, lo que llevamos nosotros es para ofrecerlo. Y si te lo piden a ti, pues lo das. En otras palabras, lo que me ha dicho es que cuando me pidan algo, si lo tenemos, no hace falta preguntar a nadie. Podemos dar cualquier cosa que tengamos a cualquiera. Eso tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que ella tenía toda la razón. Bueno, las lecturas de este domingo nos hablan del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús nos recuerda hoy estos dos importantes mandamientos porque ellos son inseparables. El amor a Dios y el amor al prójimo están unidos. La verdad es, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y no podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Los dos son el mismo acto de fe. Eso es exactamente lo que Jesús estaba invitando a hacer a los fariseos. También es su invitación para vosotros y para mí. Primero, vamos a saber qué significa amar a Dios y en qué consiste. A mi entender, amar a Dios es tratar de agradar a Dios en todo, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, y es tratar de agradecer a Dios lo que tenemos hoy y ahora. Desde mi año de noviciado en nuestra congregación he estado contando mis bendiciones a menudo. Así que suelo preguntarme a mí mismo antes de acostarme lo siguiente. ¿Qué salió bien hoy? ¿Cuántas veces me sentí feliz hoy? ¿Quién me ayudó a sentir el amor de Dios este día? Después de contar las bendiciones que he recibido, me siento amado. Siento fuertemente la presencia de Dios en mi vida. Y me siento agradecido por el amor de Dios a través de otros. Así que cuando Jesús nos pide amar a Dios y nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos invita a reconocer primero el amor de Dios en nuestra vida. Porque no se puede dar lo que no se tiene, ¿verdad? Hay que recordar que Dios es la fuente de todo amor. Y no solo eso, sino que Dios es el amor mismo, según 1 Juan capítulo 4. Sabéis que cuando llegué aquí en España, durante las primeras semanas, me sentía como si fuera yo una persona sorda. Podía escuchar lo que me decían los demás, pero no podía entender nada, de verdad. Pero ahora me siento más libre interiormente porque he recibido mucha ayuda y mucho ánimo de mis profesores en Dueñas y en Valencia. Y porque ahora puedo responder sin miedo a la gente cuando me piden algo o cuando me preguntan algo. En el mismo modo, lo que sucede es que Dios nos ama primero y con el amor de Dios podemos nosotros amarle a Él y amar también a los demás.
Ahora vamos a saber qué nos quiere decir el Señor cuando nos pide amar al prójimo como a uno mismo. Como he dicho antes, amar a Dios y amar al prójimo son inseparables. Por eso, amar a Dios es amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas, especialmente a los necesitados y a los que no son deseados ni amados. Yo creo que la invitación del Señor al amor es tan apropiada para cada uno de nosotros en estos días de pandemia. Desde que llegué a Sevilla, desde Valencia, he visto que la vida no es fácil para mucha gente, concretamente la que vive en nuestro barrio, que se llama Su Eminencia. Tal y como yo lo veo, hay gente que tiene que trabajar de sol a sol. Es decir, debe trabajar muchas horas cada día para dar de comer a sus hijos. Hay gente que está sin blanca. Tiene que pedir dinero a otras personas para sobrevivir. También hay muchos inmigrantes que han venido aquí para buscarse la vida. En otras palabras, mucha gente está buscando cualquier trabajo con el que pueda obtener lo necesario para vivir. Cuando el Señor nos pide amar al prójimo como uno mismo, a mi entender, el Señor nos quiere decir que desea que tratemos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos. Fijaos en lo que está pasando en nuestras vidas. A menudo somos muy amables con nosotros mismos, ¿verdad? Respetamos nuestra forma de ser, de vivir y de pensar, ¿lo veis? Y defendemos nuestros derechos, nuestras opiniones y nuestras creencias, ¿verdad? Por eso considero que el Señor nos pide tratar a los que son menos afortunados que nosotros, como nos tratamos a nosotros mismos. El Señor nos pide ayudar a los necesitados como nos ayudamos a nosotros mismos. Y el Señor nos pide respetar a otros como nos respetamos a nosotros mismos. El Señor nos dice en Juan 13 que os améis unos a otros como yo os he amado. Tengo que recordar estas palabras del Señor cuando reparto los bocadillos con los voluntarios a los sin techo en la Plaza Nueva en Sevilla y cuando me encuentro con otros en nuestro barrio. Que Dios siga enseñándonos, ayudándonos y amándonos para que sepamos cómo llevar la alegría, el amor, la esperanza, el ánimo y la posibilidad a quienes viven concretamente al margen de la sociedad. Que tengáis un buen domingo. Adiós.